Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en esta historia y un café. Pues recordemos que estamos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde tratando de dar a conocer estas investigaciones históricas. Tenemos invitados entre historiadores que pues, nos vienen a compartir esas investigaciones y esos conocimientos. En esta oportunidad tenemos a un colega del Departamento de Historia y también pues, un profesor que aporta mucho en lo que son publicaciones, sobre todo de libros relacionados con la ciencia histórica. Me refiero al licenciado, pues actualmente el máster en Historia Social y Cultural, Guillermo Varela Osorio. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, y pues usted también, gracias por aceptar esta invitación con este tema que hoy día vamos a hablar, un tema que es un personaje pues muy importante, no solo a nivel de Honduras, sino a nivel de Centroamérica. Me refiero a José Cecilio del Valle, el científico de la independencia en Centroamérica. El maestro Varela pues, ha venido investigando, ha venido pues, aportando, escribiendo y pues, dando a conocer a este gran personaje, José Cecilio del Valle. Maestro, son estos héroes, son estos próceres, estos grandes politólogos que creemos que conocemos de ellos, pero en la medida que lo vamos estudiando, en la medida que vamos leyendo las diferentes investigaciones, nos damos cuenta que nos hace falta conocer más acerca de estos personajes, y en este caso, José Cecilio del Valle. Sí, en efecto, por experiencia sé que hay una gran ignorancia acerca de la vida y el legado de estos personajes como los que usted refiere, los que son llamados próceres, algunos de ellos héroes en el sentido de que están asociados a riesgos de índole militar, como por ejemplo podríamos llamar héroe a Cabañas, podríamos llamar héroe a Francisco Morazán, no tanto a Dionisio Herrera o a José Cecilio del Valle, cuya trinchera de lucha fue distinta a la que tuvo Morazán, aunque compartió con Morazán también los avatares de la política, la competencia partidaria por alcanzar la máxima magistratura, y también ideas para intentar implementar y construir una sociedad democrática más incluyente y económicamente próspera. Para mí eso es lo que hermanó ideológicamente a Herrera, Cabañas, Morazán, a Valle y otros personajes importantes también protagónicos en la historia de Centroamérica de la primera mitad del siglo XIX. Usualmente yo hago esta pregunta al final, pero la quiero hacer al principio porque es tan importante este personaje que hoy vamos a dar a conocer, José Cecilio del Valle. A nivel de todas sus lecturas, todo lo que usted ha venido leyendo y sigue leyendo, porque lo sabemos que se está actualizando constantemente este personaje, a usted como historiador, como un investigador de José Cecilio del Valle, ¿qué es lo que le ha causado a usted hasta el momento la mayor impresión? Digo hasta el momento porque sé que va a seguir conociendo un poco más acerca de la vida de este gran personaje. Si yo resumiera en muy pocas palabras, lo que a mí más me llama la atención de Valle es su deseo febril de cambiar a Centroamérica a través de la educación. Y obviamente lograr la claridad sobre cómo optimizar los recursos que para él eran abundantes en Centroamérica, población, flora, metales preciosos, fauna, pero cómo conjuntarlos para articular los factores de la producción, esos recursos, con el capital humano, con las clases poseedoras propietarias, hacia una política económica efectiva para el contexto político y histórico en que Valle vivía. Lograr eso para él era una tarea en la cual él creía estar capacitado, porque no solo era una persona que manejaba conceptos de legislación y de derechos, sino que también era un estudioso de la economía y estaba ansioso por poder aplicar sus conocimientos a partir de la primera magistratura del Estado centroamericano, cosa que nunca logró alcanzar, aunque ocupó puestos relevantes como ser diputado, incluso vicepresidente de la Asamblea de México cuando Centroamérica estuvo unida a México por 18 meses, y 3 veces candidato a la presidencia, de la cual 2 de esas veces logró alzarse con el triunfo, pero por 2 razones que más adelante hablaremos, ajenas a su voluntad, jamás pudo ser presidente de Centroamérica. Realmente es toda una historia, un inicio de este gran personaje, como usted lo comentaba, no logró ser presidente de Centroamérica por diferentes razones. Pero bueno, vamos a iniciar pues con esta
ver a este Valle como un científico de la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Que realmente llama la atención. ¿Por qué un científico de la independencia de Centroamérica? Porque Valle era, ante todo, un ilustrado. Para entender qué es un ilustrado, bueno, hoy en día, si hablamos de gente ilustrada, nos estamos imaginando gente con conocimientos, con lecturas, que se ha cultivado determinada persona, hombre o mujer, en diversos saberes. En aquel tiempo, pues no es muy lejana a esta definición que era un ilustrado. Lo que pasa es que hoy en día se entiende la ilustración como un movimiento filosófico, cultural y también político que nació en Inglaterra y Francia entre fines del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. La ilustración era una concepción, una actitud ante la vida en la cual era importante que el ser humano comprendiera, desentrañara los secretos de la naturaleza, del universo, pero también de la sociedad, para el conocimiento basado en la experiencia científica, en el uso de la razón, en la investigación, en la experimentación, en el debate y en la contradicción de saberes hasta llegar a una especie de síntesis, encontrar los caminos correctos para asegurar al ser humano el bienestar, la salud, la paz, la longevidad y por supuesto la felicidad como sociedad. Es decir, aplicar todo el conocimiento posible por los métodos correctos de la época, que en ese momento pues estaban muy en boga, la experimentación, el método racionalista, la revolución industrial primera en Inglaterra. Entonces todo esto nos revelaba de que sí era posible transformar el mundo en beneficio de la humanidad, pero para ello la educación es un elemento fundamental y una condición sine qua non, citación, que va a ser el caso, por ejemplo, de Valle, que a raíz de la emigración que su familia hace cuando él todavía era un niño, a los 9 años, en 1889, llegan a Guatemala y donde el niño Valle logra acceder a un conocimiento que estaba por encima de las posibilidades de su natal Choluteca y en general la provincia de Honduras, donde por ejemplo en Tegucigalpa pues, no había ni una escuela. Todavía en la época que Morazán es síndico del ayuntamiento, él urge y peticiona que por favor se cree y plantea de dónde podrían salir los fondos con contribuciones del ayuntamiento, pero también de los vecinos ricos, de financiar una plaza de maestro, porque decía él, no hay pueblo, por miserable que sea, que no tenga una escuela. Entonces, en eso, pues, comulgaba mucho con Valle. Valle va a ser también un desesperado por abrir escuelas, porque se reformen y se cree un sistema educativo integrado, sostenible y apoyado firmemente por el Estado, porque en la época en que él vivió, lo que se educaban solo eran los ricos, y hay que decirlo, él tuvo esa condición socioeconómica que le permitió acceder a una educación más allá del promedio, y aparte de eso lo trascendió porque se preocupó incluso por aprender diversas lenguas, idiomas, con los cuales él pudo leer no solo en castellano, sino en francés, en italiano, en latín, en inglés, y eso le abrió un universo, incluso de amigos que él tuvo, con el cual, décadas después de llegar a Guatemala, cuando ya era una persona protagónica de la política centroamericana, él tuvo intercambios de tipo científico, de tipo jurídico, con grandes filósofos y sabios de Alemania, como el barón Alexander von Humboldt, que fue un gran explorador y que publicó sus obras acerca de las riquezas forestales, botánicas, zoológicas, la fauna, la flora de América, mundialmente reconocido, y este estuvo entre los amigos de José de Silva del Valle a través de correspondencia, que él accede a esos contactos cuando estuvo en México casi 2 años siendo diputado por Centroamérica. También tendrá relación epistolar con economistas como Álvaro Flores Estrada y con el filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham, con quien él desarrolló la más cercana amistad de sabio europeo con su persona. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues en los archivos históricos de nuestra universidad tenemos, creo que son 9 cartas de Valle, que son, incluso se pueden encontrar en forma pública, ya que la digitalizó la Dirección de Tecnología, de Gestión de Tecnología, y ustedes la pueden ver. Y yo tuve la oportunidad, maestro Varela, hace un par de años atrás de poder clasificarlas, porque estaban antes en una bóveda, que era la bóveda de la tesorería, después la movieron al archivo histórico, y tener la oportunidad un poco de ver lo que ahí se comentaba, ¿sí? Lo que usted dice es muy cierto, y habla incluso, básicamente son temas que tienen que ver con publicaciones, temas como él se mantenía el día. Pero bueno, realmente usted es el experto en este tema de Valle, y por eso lo hemos invitado, porque nos parece muy bien cómo usted hace ese abordaje de Valle, cómo lo vamos entendiendo.
Vamos a ver pues, algunas imágenes que usted nos va a compartir, y viendo estas imágenes usted nos puede ir explicando un poco todo ese contexto. Bien, la imagen que tenemos de inicio es pues, muy conocida porque aparece en el billete de 100 lempiras. Entonces todos sabemos que esa casa aparece, pero quizás no todos se han reparado en leer la leyenda, que era la casa en que nació José de Silva del Valle un 22 de noviembre de 1777. Y digo esto con énfasis porque si usted se mete en Google, hay páginas que no son muy confiables y que repiten el año 1780. No sé por qué insisten en que Valle nació en ese año. Bueno aclarar, ¿no? ¿Cuándo nació en 1777? Incluso usted va a la iglesia que está, creo que es la de la Inmaculada Concepción, y ahí está la pila con la fecha del bautismo de José de Silva del Valle, 22 de noviembre de 1777. Es probable que este error que hay en la red, en ciertas páginas no tan serias, tiene que ver con el hecho de que el primer biógrafo de Valle, don Ramón Rosa, que aparece por cierto en el billete de 500 lempiras, asesor e ideólogo de la Reforma Liberal de 1776, en su biografía dice que nació en 1780. Yo creo que el error viene a partir de ahí. Aunque Rosa era un gran erudito, muy serio, y fue el primero que se debe el mérito de haber hecho las biografías, por ejemplo, del Padre Reyes, de Francisco Morazán, y del mismo José de Silva del Valle. Viendo estas imágenes que de repente uno está acostumbrado a ver un valle diferente. Ese es un retrato que él manda a hacer. Valle tenía en ese momento los 48, 47 años, y él se retrata porque él sabe que va a partir a un viaje que fue el único que él hizo fuera de Centroamérica, cuando es electo diputado por Tegucigalpa y Chiquimula para representar a Centroamérica en el Congreso del que en aquel momento se iba a constituir como un imperio, el Imperio Mexicano. Entonces Valle inicia el viaje, creo que es en junio de 1822, y llega a la Ciudad de México el 2 de agosto y se integra, creo que el 6, a participar en los debates. A los pocos días él es reconocido como una persona que domina temas de ley, temas de diversidad de índole de la realidad, que era importante ese acervo para poder crear las leyes que iban a edificar el nuevo Estado mexicano, que se pretendía fuera una monarquía constitucional o parlamentaria. Por eso había un emperador, pero este tenía que gobernar colegiando y consensuando decisiones con el Parlamento. Valle va a ser electo para dos cargos muy honrosos. Número uno, va a presidir la comisión que va a redactar la Constitución Primera de México, y en segundo lugar es nombrado vicepresidente del Congreso mexicano. Esta situación es muy honrosa para él. No lo nombraron presidente del Congreso porque ya estaba presidente de la Comisión de la Constitución, entonces le iba a diluir mucho esfuerzo. Desafortunadamente, cuando él es nombrado vicepresidente, creo que es un 22 de agosto, 4 días después es apresado, ¿verdad?, por un lamentable error de que se filtra su nombre en una lista de supuestos conspiradores contra Agustín Iturbide, que no gozaba de mucha simpatía incluso en el Congreso. Y Valle incluso había, hay que decirlo, participado en debates que le restaban atribuciones de control autoritario al presidente, o mejor dicho, al emperador, y esto había sido muy bien recibido por los colegas de él en el Congreso, y quizás por eso lo nombraron vicepresidente del Congreso mexicano. Lamentablemente para él estuvo preso 6 meses, pero es una prisión con sabor agridulce. Agria porque obviamente está privado de su libertad, y dulce en el sentido de que no fue a un calabozo o cárcel común, sino que estuvo en un convento de la Orden de Santo Domingo, donde fue bien tratado, tenía un cocinero y tenía acceso a una inmensa biblioteca donde él se dedicó. Él le encantaba leer, obviamente. Ya dijimos que era una persona que se formó en una universidad donde aprendió de diversidad de materias en diversas lenguas, y en esa biblioteca él tuvo el tiempo de escribir una reflexión muy profunda e interesante sobre la educación en Centroamérica, donde hace un diagnóstico y plantea un programa para los 3 niveles de lo que sería un sistema educativo estructural, que tuviera los 3 niveles, el elemental, el medio y uno que le llamó los liceos científicos, que sería el universitario, y donde él planteaba una propuesta de currículum que permitiera estructurar con el apoyo desde el Estado un sistema público educativo que al final lo terminó en 1829 y lo mandó a la Sociedad Parisina de Educación Elemental, con la cual esta sociedad le dio una acogida como miembro honorario, y incluso le mandaron un diploma de aceptación como parte de los colaboradores de esta filantrópica institución por su esfuerzo de pensar y reflexionar.
Hay un importante político mexicano, creo que es el apellido Mier de Terán, que le contesta, me parece, en una carta cuando lee esa memoria de la educación que él mandó a París, que la ha leído por tercera vez y que ha quedado sumamente empalagado de la reflexión profunda de lo que le ha reportado en aprendizaje, y le dice en esa carta que no la va a prestar porque tiene miedo de perderla. Entonces, tal era el reconocimiento que tuvo, no solo al otro lado del mundo, sino que aquí mismo en México, que era un país pues, con destacados pensadores y científicos igual que él. Dentro de la vida de Valle, y veamos aquí en esta siguiente imagen, Valle sabemos que estudió en la Universidad San Carlos de Borromeo, ¿no? Que es la universidad más antigua de todo Centroamérica. Sabemos que en su trayectoria académica fue de mucha trascendencia, es decir, obtuvo el título de abogado. ¿Cuál fue el papel? Él tuvo 4 títulos. Bueno, sí. ¿Cuál fue el papel de Valle en Guatemala y qué fue lo que obtuvo de esta universidad? Bueno, en principio, como le había dicho, los padres le pagaron tutores privados, donde aprendió 3 lenguas aparte del castellano: italiano, francés y el inglés. Y también había aprendido latín, o sea que en realidad él hablaba 5 lenguas, y he leído en alguna fuente, que no recuerdo cuál de las todas es, que algo de alemán también podía entender. No sé si lo hablaba, pero entendía algo de alemán. Entonces estamos hablando de una persona que, si imaginamos que el 99% de la gente en aquel tiempo no podía ni leer ni escribir, o sea, quien que hablara 5 o 6 idiomas, una cosa que era como un extraterrestre. Entonces, ¿qué logra aprender? Bueno, primero, los estudiantes de San Carlos se graduaban con una especie de bachillerato en ciencias que se llamaba bachillerato en filosofía. Pero la filosofía en ese tiempo era la aspiración a abarcar todo el conocimiento científico posible. Por eso, Valle, antes que ser abogado, era un científico. Y cuando se gradúa, defiende una tesis en la cual él ha investigado y explica con maestría ante sus lectores de su tesis los principios de aquel momento que acababa de descubrir años atrás Isaac Newton sobre el tema de las leyes de la gravedad, y también la teoría en la que se basaban los experimentos de Benjamin Franklin sobre la electricidad y el uso del pararrayos como elemento de experimentación. Entonces, luego de eso, él saca 2 estudios, uno en Derecho Canónico y el otro en Derecho Civil, y luego recibe el título de abogado en 1803. Entonces, a partir de ahí, muy recomendado, probablemente fue el más destacado discípulo de un brillante rector que tuvo la Universidad de San Carlos, que fue el que reformó el plan de estudio, introdujo la experimentación, la libertad de cátedra y dejar atrás la enseñanza en latín, que se enseñara en castellano, que era a José Antonio Liendo y Goicoechea, un fraile franciscano de origen costarricense que vivió más de 15 años en Europa, y él vivió el espíritu de la ilustración en España, en Francia. Se traen miles de libros para enriquecer la Universidad de San Carlos, que llegó a tener 6.000 volúmenes, y ahí había un acervo en temas de ciencia, de botánica, de biología, de astronomía, de geografía, de derecho, de teoría política, de historia, de literatura. O sea, el acervo en aquel momento posible lo tenía en la Universidad de San Carlos. Y quien quería estar en la posibilidad histórica de aquel momento, a aspirar al mayor conocimiento posible, tenía que haber estado ahí. Y felizmente para Valle estuvo ahí, al igual que más adelante estaría su primo hermano, Dionisio de Herrera, y otro importante prócer hondureño que fue Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que si bien fue asociado a los movimientos conservadores, pero no podemos negar que contribuyó, dentro de la perspectiva de que la educación transforma las sociedades, a crear 2 universidades en Centroamérica, la de El Salvador en 1841, y apoya el proyecto del padre Reyes de fundar la Universidad Nacional, la de Honduras, en 1847. Así es. Bueno, realmente usted como profesor del Departamento de Historia, y pues imparte unas clases que tienen que ver pues, con la formación de estos jóvenes historiadores. Como parte de su trabajo, como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, usted tuvo la oportunidad de ir con ellos a donde está actualmente lo que quedó de la biblioteca de Valle, porque se dice que Valle tenía quizás la biblioteca más completa de todo Centroamérica. Debió haber sido. De hecho, sus enemigos le reconocían su erudición. El famoso personaje que Morazán refiere en su escrito en el exilio, el Manifiesto de David, dice que nunca más el oro del Guayape ni las peras del Nicoya adornarán la corona del Marqués de Aycinena. El Marqués de Aycinena se refirió a José Silvio del Valle. Era un líder de la familia más rica de Guatemala, pero también un sector muy conservador, representaba a Aycinena. Eran comerciantes, hacendados,
mineros también tenían incluso intereses en Honduras. El marqués de Cinena le escribió una vez en una carta que han publicado los biógrafos de José de Silva del Valle a Agustín Iturbide. Le dicen que era el emperador mexicano. Sin duda, dice, es un sabio sin igual en Centroamérica. O sea, le reconocen que no hay nadie como él, con la capacidad de conocimientos en diversas materias, pero refieren que es una persona obstinada, orgullosa y que es de difícil trato, ¿verdad? Claro, Valle no trataba con gente mediocre y quizás podía pecar de soberbio y orgulloso, pero él se sabía el nivel en que estaba y él deseaba interlocutar con gente de su nivel. Por eso es que termina escribiéndose con gente en Europa, con gente en Francia, con gente en México. Y ese es el tipo de personas con las que él entraba en sintonía. Así, miremos las imágenes ahí de la biblioteca, porque son pocas las personas que tienen este privilegio, ¿no? de poder ir a Guatemala. Y se lo puede ir relatando, maestro Varela. Sí, hay que aclarar que esta es la biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Privada de Guatemala, Francisco Marroquín. Francisco Marroquín, por cierto, fue el primer obispo de Guatemala, allá por los 1540 y fracción. La universidad lleva el nombre de este importante personaje de la iglesia, pero hay que advertir que aunque la universidad es privada, la entrada es gratuita. Lo que hay que hacer, sin embargo, es enviar un correo electrónico a la señora Jacqueline de León, que es la directora de la biblioteca, para tener la posibilidad de que se le atienda. Ellos programan 1 hora para atenderlo bien, porque le dan una visita guiada que dura más o menos 1 hora, le enseñan algunas obras, abren algunos libros que se pueden ver, los dejan, algunos de ellos hojearlos, y que se miran en los anaqueles, ahí donde están mis alumnos. Hay libros, los más antiguos datan de 1547, una gramática greco-latina, pero hay libros ahí en las lenguas que mencionábamos, que dominaba Valle, sobre todo en francés e inglés, hay algunos en castellano, de diversas materias, ¿verdad? Hay de astronomía, hay de geografía, hay de física, hay de botánica, hay libros de derecho, hay libros de economía, todo lo que Valle leyó. Son 1800 libros. No sé cuánto tiempo nos llevará a nosotros. Bueno, yo este año creo que he leído unos 25 libros, me falta mucho para leer 1800 libros, pero eso supone que la biblioteca de Valle tenía mucho más que eso. Eso es lo que ha sobrevivido. Esta es la muestra que tiene para que la gente lo pueda... Sí, hay algunos de los libros que están exhibidos. Creo que el de la derecha es un libro sobre tecnología, que habla de máquinas que en aquel tiempo estaban inventando para la producción. Y creo que a la izquierda es, aunque más adelante creo que se va a ver, es el libro de Adam Smith, que está en castellano, La riqueza de las naciones, el padre de la teoría del liberalismo económico. Creo que también más adelante logramos capturar una foto del libro. Bueno, esas son obras que se han escrito sobre Valle, que han sido editadas por la Universidad Francisco Marroquín. Hay que decir que el autor de estas 2 obras que tenemos acá, que es uno de los mejores estudiosos de Valle a nivel continental, Alejandro Gómez, de Argentina, su tesis doctoral es el libro que miraba atrás en amarillo, que se llama José del Valle, el político en la independencia de Centroamérica. Porque si bien Gómez reconoce que Valle era un sabio, dice que Valle, antes que sabio, era político. Un político muy astuto que siempre estuvo en esos años en la cresta y no se aventaba así nomás, sin calcular, sin meditar, era muy prudente, y cuando no tenía oportunidades de alcanzar un espacio para poder él dirigir su pensamiento y aplicar su conocimiento, él simplemente se retiraba y se excusaba. Entonces, eso él lo revela en esa obra en amarillo, que es su tesis doctoral. Pero de su tesis doctoral derivó 2 estudios más. Uno de ellos es el que vemos ahí en pasta rojo y blanco, que se llama La Patria Americana de José del Valle. El primer capítulo es un resumen, un condensado del libro amarillo, pero bastante sintético. Y luego nos habla sobre la idea de nación, la idea de unificar a América antes que Bolívar, que él planteó todo un proyecto. Y la necesidad, por aquel momento, pues se acababa de crear, después de Napoleón, la Santa Alianza, que incluía a España, a Francia, a Prusia, a Rusia, y estos estados se planteaban la solidaridad entre ellos para evitar una situación como la de Napoleón, pero esa solidaridad podría implicar invadir de nuevo, por ejemplo, a favor de España, América, y recuperar territorios. Entonces, para Valle era una amenaza latente la posibilidad de España de quebrar la independencia. Y esto lo digo importante porque para muchos Valle estaba en contra de la independencia. Jamás hubiera escrito cosas de este tipo si hubiera estado en contra de la independencia. Va la aclaración en esto. Vamos a seguir viéndolos en estos últimos 5 minutos que nos quedan de este tema tan interesante. Algunas imágenes que usted nos compartió sobre documentos que hay. Este es el Acta de Independencia, es una copia, por supuesto, del manuscrito original de José Cecilio del Valle, y abajo está en imprenta lo que dice, ¿verdad?
creo que son como 13 artículos. Uno de los más importantes, que para mí es el que la gente debería ponerle más atención, y porque sirve los demás artículos para hablar en contra de él. Es cierto que se plantea que, entendiendo que la independencia es el deseo de los pueblos y que era mejor proclamarla en ese momento antes que fuera el mismo pueblo que la tomara en sus manos, eso no es un pensamiento conservador como la gente contraria al pensamiento de Valle maneja. Más bien él está siendo intérprete del pensamiento de la población, pero además él le agrega que esa independencia es una propuesta desde Guatemala a las provincias y que para ratificarla debe elegirse diputados para un Congreso Constituyente que la ratifique, y si la ratifica, crear la primera constitución con personajes democráticamente electos. Eso lo dice la independencia, que estaba condicionada al Congreso, que no se lleva a cabo por la anexión. Los otros dos libros que acabamos de ver, este es el Código de Napoleón, que es la base del sistema de derecho hoy en día del mundo occidental democrático, y fue publicada, como se ve, en 1811, esta ahora está en francés. Igual que estos mapas. Los mapas que tenía Valle en su colección eran más de 50. Él era un estudioso de la geografía porque entendía que era importante ubicar los espacios con los cuales podía Centroamérica y América abrir relaciones de tipo comercial, política, y obviamente también conocer los recursos con que se contaban. También él hablaba que la geografía tenía que estar acompañada también de la estadística, lo que hoy llamaríamos una especie de geografía humana, saber cuántos éramos, cuánta gente teníamos calificada en tal o cual ramo. Consideraba importante que hubiera esa lectura de la realidad social a través de los estudios estadísticos, de los estudios de los anuarios, para que el político no estuviera ciego a la hora de tomar decisiones que debían ser las más sabias, tomando en cuenta la desgracia en que podía incurrir si sus decisiones eran las menos pensadas, las menos meditadas, las menos cerebralmente elaboradas. Este es el que mencionaba, uno de los libros, que este está en castellano, es la clásica obra de Adam Smith, que es la obra cumbre inicial, digamos, del liberalismo clásico, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Muy interesante realmente tener... Ese está en español, por cierto. Sí. ¿Este otro documento? Creo que es... ¿El territorio de la España? Sí, creo que no sé si es la Constitución de España, la de Cádiz, me parece. Sí. Bueno, realmente este personaje de José Cecilio del Valle, por eso lo estamos estudiando, dando a conocer por partes, porque realmente necesitaríamos como irlo subdividiendo en cada una de sus facetas. Maestro Varela, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación aquí en una historia y un café, y a ustedes también. Recuerden que estamos en nuestras redes y también estamos los días miércoles a las 4 de la tarde para que conozcan un poco más de nuestra historia. Gracias por permitir entrar a sus hogares, gracias por su tiempo. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en el siguiente programa y que tengan un feliz día. Hasta pronto.